Vamos a tener hoy la continuación del tema la visita del Papa Francisco a Estados Unidos. Va a ser la octava parte, la penúltima. Y una vez más vamos a hacer un repaso a lo que aconteció ahora ya directamente en Filadelfia. Pues como os decía, hoy vamos a tener prácticamente lo que era el clímax, el recorrido final ya a todo ese viaje que el Papa tuvo en Estados Unidos. Y ya sabéis que esa culminación precisamente se daba en Filadelfia. Esta era la forma en que la página oficial del Vaticano transmitía todo el recorrido que hizo el Papa. Ya sabéis que primero fue a Cuba, después entró ya en Estados Unidos y terminaba ese trayecto en Filadelfia, en ese lugar tan especial, por lo que prácticamente decían que se convocaba todo, que era el Encuentro Mundial de las Familias allí. Vamos ya por partes. Ahora lo que vamos a ver es el recibimiento en el aeropuerto y la misa en la catedral llamada Basílica de los Santos Pedro y Pablo. Y ya veis que este era el inicio cuando él llega a Filadelfia. Es recibido con el tema central de la película Rocky, ya sabéis, el famoso boxeador de ficción. ¿Y por qué lo reciben así? Sucede precisamente en Filadelfia. Y sabéis también que lo que significa ahora Rocky, en definitiva, es alguien que lucha, alguien que vence a pesar de las dificultades, y eso es lo que en definitiva representa él. ¿Y quién lo tocó? Pues la banda de una escuela católica, donde también tocaron otro himno, por llamarle de algún modo, otra canción de la película también de Rocky. Después Francisco ofició una misa en la Catedral de Filadelfia, donde dijo que los laicos tienen en sus manos el futuro de la Iglesia, al tiempo que destacó especialmente en ese contexto el papel de las mujeres. Mirad que dice que ¿quién tiene el futuro de la Iglesia? Los laicos. ¿Por qué en Estados Unidos dice esto? Porque ya sabéis que el plan del Vaticano es que haya gran cantidad de gente que vote para que haga presión precisamente sobre políticos para implementar lo que el Vaticano quiere, y eso va a conllevar la ley dominical. Por eso tiene que ver tanto el tema de la emigración y mirad que también dicen el papel de las mujeres en eso. El pontífice subrayó el rol que tienen los laicos precisamente en una archidiócesis que tiene un porcentaje del 37% de católicos, muy por encima de la media nacional en Estados Unidos, que es de poco más del 20% según los últimos datos. Por tanto, es un lugar donde hay mucho católico y era el lugar ideal para hacer ese encuentro de las familias, entre otras cosas. Veremos también algo más, que porque era tan ideal que fuese ese precisamente el lugar. Bien, pues vamos a ver ahora el vídeo, donde el Papa Francisco es recibido en Filadelfia con el tema central de la película Rocky.
Bien, no hacía falta mostrar tampoco mucho, era básicamente para que vieseis cómo realmente fue recibido así, como un luchador nato y vencedor. El Papa Francisco culmina su gira por Estados Unidos con una gran misa en Filadelfia. Dice, tras visitar Nueva York, el Papa Francisco ha llegado este sábado a la ciudad estadounidense de Filadelfia para oficiar una gran misa para 1 millón de creyentes y mantener un encuentro con la comunidad hispana y otras minorías religiosas para promover la libertad de confesión. Prácticamente con esto está dicho todo. Es una concentración de todo lo que iba a hacer allí. Mirad, por un lado, sí, gran cantidad de creyentes, cómo no, encuentro con la comunidad hispana, que es la que va a darle el peso al catolicismo de lleno allí en Estados Unidos, sobre todo en esos proyectos que tiene el Vaticano para de aquí muy poco tiempo, y ecumenismo, con otras minorías religiosas para promover esa libertad de confesión. Ya sabéis que el Vaticano ahora está siendo el promotor de la libertad de confesión por todas partes, y es como si hubiese superado todo lo que han hecho durante siglos y siglos, en lo cual esto era impensable, porque ellos eran los primeros que decían que no. Pero ya veremos una vez más que cuando tengan el poder en breve otra vez, a un modo totalmente abierto, esto se va a acabar otra vez. Ahora es el paso que necesitan, hacer ver todo esto para conseguir otra vez sus fines. Nada más que eso, que nadie se engañe. Y vamos a ver el vídeo precisamente donde el Papa Francisco culmina su gira por Estados Unidos con esa gran misa en Filadelfia. Era en definitiva lo mismo que hemos presentado ahora en el vídeo, dicho por una presentadora de televisión, y siempre va bien verificar las cosas, ¿no? Y ahora ya nos vamos a centrar cuando el Papa va al Independence Mall. Y aquí tenemos el texto completo del discurso del Papa en el encuentro por la libertad religiosa. El Santo Padre se ha reunido con la comunidad hispana y otros inmigrantes precisamente en ese lugar. Y bien, ¿sabéis? Esto va a ser prácticamente lo que más va a destacar de todo el discurso, de todo lo que hizo prácticamente en Filadelfia. Vamos a leer prácticamente íntegramente todo ese discurso del Papa, porque realmente no tiene desperdicio. Una vez más, mientras vayamos leyendo, iremos comentando detalles para ir destacando lo que realmente llega a decir con todo ello. Queridos amigos, buenas tardes. Uno de los momentos más destacados de mi visita es la presencia aquí, en el Independence Mall, el lugar de nacimiento de los Estados Unidos de América. Mirad que el lugar no es elegido al azar. Precisamente fue a ese lugar, expresamente, porque allí se forjó la nación de Estados Unidos. Y ya estuvimos hablando de ello en la conferencia número 1, precisamente de la serie El Gran Engaño, cuando vimos cómo se confeccionó prácticamente el panorama de Estados Unidos, en esos años en los cuales pudimos mostrar también qué había por detrás con sociedades secretas y demás. Bueno, pues el Papa fue allí por algo. Y recordemos que en esos inicios lo que no había en esos momentos en que se forjaba esa nación era catolicismo. Y ahora el Papa iba allí, ¿por qué? Pues era en definitiva como pisar un terreno que le había estado vetado. Aquí fueron proclamadas por primera vez las libertades que definen este país. Son las palabras del Papa. Las libertades que definen ese país de Estados Unidos y contra las cuales precisamente iban anglicanos y catolicismo. Y ahora el Papa hace bandera de todo esto. La Declaración de Independencia proclamó que todos los hombres y mujeres fueron creados iguales, que están dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables y que los gobiernos existen para proteger y defender esos derechos. Pues qué lástima que ahora todo esto esté quedando en el olvido, porque proteger y defender esos derechos cada vez van a menos, precisamente por ese gran trabajo que están haciendo los jesuitas allí, en el gobierno de Estados Unidos. Esas palabras siguen resonando e inspirándonos hoy, como lo han hecho con personas de todo el mundo, para luchar por la libertad de vivir de acuerdo con su dignidad. Qué palabras tan bonitas.
La historia también muestra que estas y otras verdades deben ser constantemente reafirmadas, nuevamente asimiladas y defendidas. La historia de esta nación es también la historia de un esfuerzo constante, que dura hasta nuestros días para encarnar esos elevados principios en la vida social y política. Mirad que, en definitiva, esto resumiría el por qué fue recibido con el tema de Rocky. Recordemos las grandes luchas que llevaron a la abolición de la esclavitud, la extensión del derecho de voto, el crecimiento del movimiento obrero y el esfuerzo gradual para eliminar todo tipo de racismo y de prejuicios contra la llegada posterior de nuevos americanos. Esto demuestra que cuando un país está determinado a permanecer fiel a esos principios fundacionales, basados en el respeto a la dignidad humana, se fortalece y renueva. Y atención ahora a esto. Cuando un país guarda la memoria de sus raíces, sigue creciendo, se renueva y sigue asumiendo en su seno nuevos pueblos y nueva gente que viene a él. Nos ayuda mucho recordar nuestro pasado. Un pueblo que tiene memoria no repite los errores del pasado. En cambio, afronta con confianza los retos del presente y del futuro. La memoria salva el alma de un pueblo de aquellos que quieren dominarlo o quieren utilizarlo para sus propios intereses. ¿Sabéis? Esto me parece, hay una palabra para ello, recochineo. Sí, ¿sabéis qué significa eso? Que se está mofando prácticamente en las narices del pueblo norteamericano, diciendo todo esto. ¿Por qué? Pues porque el pueblo norteamericano está olvidando precisamente sus raíces, está olvidando precisamente la memoria del pasado. ¿Por qué se constituyeron como nación? ¿Por qué tuvieron que hacer confrontación directa con los planes de los jesuitas precisamente allí? Y como lo están olvidando, ahora ya veis cómo se lo toma el Papa, riéndose en su casa. Realmente impresionantes esas palabras cuando sabemos la historia de Estados Unidos, esos orígenes, y cómo los jesuitas trabajaron desde un principio para hacer sucumbir esa nación que estaba llamada por Dios, y así aparecía en el texto de Apocalipsis, para ser la salvación de los cristianos que huían de Europa de persecuciones religiosas. Qué bien han trabajado estos pocos siglos de historia que tiene la nación de Estados Unidos para hacerla sucumbir, minándola. ¿Y de qué modo? Cuando los individuos y las comunidades ven garantizado el ejercicio efectivo de sus derechos, no solo son libres para realizar sus propias capacidades, sino que también con estas capacidades, con su trabajo, contribuyen al bienestar y al enriquecimiento de la sociedad. En este lugar, que es un símbolo del modelo de los Estados Unidos, me gustaría reflexionar con ustedes sobre el derecho a la libertad religiosa. Es un derecho fundamental que da forma a nuestro modo de interactuar social y personalmente con nuestros vecinos, que tienen creencias religiosas distintas a la nuestra. El ideal del diálogo interreligioso, donde todos los hombres y mujeres de diferentes tradiciones religiosas pueden dialogar sin pelearse, eso lo da la libertad religiosa. Qué bonito suena ahora en boca de un papa esto, ¿eh? Cuando durante siglos y siglos, desde que se formó el catolicismo romano, eso ha sido totalmente lo contrario. Porque ahora cambian. ¿De verdad cambian? ¿O es lo que aparentan? Ya sabéis que Roma no cambia, ¿eh? Y si Roma no cambia, quiere decir que pronto se volverá a ello, cuando hayan conseguido ese objetivo por el cual ahora van disfrazados de libertad religiosa. La libertad religiosa, dice él, sin duda comporta el derecho a adorar a Dios, individualmente y en comunidad, de acuerdo con nuestra conciencia. Pero por otro lado, la libertad religiosa, por su naturaleza, trasciende los lugares de culto y la esfera privada de los individuos y las familias. Porque el hecho religioso, la dimensión religiosa, no es subcultura, es parte de la cultura de cualquier pueblo y de cualquier nación. Nuestras distintas tradiciones religiosas sirven a la sociedad sobre todo por el mensaje que proclaman. Ellas llaman a los individuos y a las comunidades a adorar a Dios, fuente de la vida, de la libertad y de la felicidad. Nos recuerdan la dimensión trascendente de la existencia humana y de nuestra libertad irreductible frente a la pretensión de cualquier poder absoluto. Increíble, ¿eh? Pretensión de cualquier poder absoluto. ¿Y qué es precisamente el Vaticano, sino un poder absolutista?
Necesitamos acercarnos a la historia. Nos hace bien acercarnos a la historia, especialmente a la historia del siglo pasado, para ver las atrocidades perpetradas por los sistemas que pretendían construir algún tipo de paraíso terrenal, dominando pueblos, sometiéndolos a principios aparentemente indiscutibles y negándoles cualquier tipo de derechos. Nuestras ricas tradiciones religiosas buscan ofrecer sentido y dirección. Tienen una fuerza motivadora que abre siempre nuevos horizontes, estimula el pensamiento, amplía la mente y la sensibilidad. Está citando Evangelii Gaudium, la primera encíclica. Llaman a la conversión, a la reconciliación, a la preocupación por el futuro de la sociedad, a la abnegación en el servicio al bien común y a la compasión por los necesitados. En el corazón de su misión espiritual está la proclamación de la verdad y la dignidad de la persona humana y de todos los derechos humanos. ¡Qué bellas palabras! Nuestras tradiciones religiosas nos recuerdan que, como seres humanos, estamos llamados a reconocer a otro, que revela nuestra identidad relacional frente a todos los intentos por imponer una uniformidad a la que el egoísmo de los poderosos, el conformismo de los débiles o la ideología de la utopía quiere imponernos. Cita a alguien en concreto. En un mundo en el que diversas formas de tiranía moderna tratan de suprimir la libertad religiosa o de reducirla a una subcultura sin derecho a voz y voto en la plaza pública, o de utilizar la religión como pretexto para el odio y la brutalidad, es necesario que los fieles de las diversas religiones unan sus voces para clamar por la paz, la tolerancia y el respeto a la dignidad y a los derechos de los demás. Por tanto, ecumenismo basado en ¿qué? Todos juntos clamando por la paz, la falsa paz que nos vende el Papa y nos vende el mundo, que sabemos que no es la paz de Dios. Una vez más doy gracias al Señor para poder estar presentando los temas de la paz de Dios tal cual son en la palabra suya y no lo que nos dice el papado. Como siempre, Satanás desvirtuando lo propio de Dios. Nosotros vivimos en un mundo sujeto a la globalización del paradigma tecnocrático, cita Laudato Si, su última encíclica, que conscientemente apunta a la uniformidad unidimensional y busca eliminar todas las diferencias y tradiciones en una búsqueda superficial de la unidad. Las religiones tienen, pues, el derecho y el deber de dejar claro que es posible construir una sociedad en la que un sano pluralismo, que de verdad respete a los diferentes y los valore como tales, vuelve a citar Evangelii Gaudium. Es un aliado valioso en el empeño por la defensa de la dignidad humana, y un camino de paz para nuestro mundo tan herido por las guerras. Una vez más, citando la paz, que no es la cierta, la correcta, tal como Dios nos dice. Pero qué bien queda mostrado todo esto al mundo, ¿verdad? Los cuáqueros que fundaron Filadelfia estaban inspirados por un profundo sentido evangélico de la dignidad de cada individuo y por el ideal de una comunidad unida por el amor fraterno. Esta convicción los llevó a fundar una colonia que fuera un refugio para la libertad religiosa y la tolerancia. El sentido de preocupación fraterna por la dignidad de todos, especialmente de los más débiles y vulnerables, se convirtió en una parte esencial del espíritu norteamericano. San Juan Pablo II, durante su visita a los Estados Unidos en 1987, rindió un conmovedor homenaje al respecto, recordando a todos los americanos que la prueba definitiva de su grandeza es la manera en que tratan a todos los seres humanos, pero sobre todo a los más débiles e indefensos. Era en su ceremonia de despedida, en 1987. Aprovecho esta oportunidad para agradecer a todos los que, sea cual fuere su religión, han tratado de servir al Dios de la paz, construyendo ciudades de amor fraterno, cuidando del prójimo necesitado, defendiendo la dignidad del don divino, del don de la vida en todas sus etapas, defendiendo la causa de los pobres y los inmigrantes. Con demasiada frecuencia los más necesitados en todas partes no son escuchados. Ustedes son su voz, y muchos de ustedes, hombres y mujeres religiosos, han hecho que su grito se escuche. Con este testimonio, que frecuentemente encuentra una fuerte resistencia, recuerdan a la democracia norteamericana, los ideales que la fundaron y que la sociedad se debilita siempre que, y allí donde, cualquier injusticia prevalece. Ya veis que hace un
llamado al pueblo norteamericano, a sus gobernantes en definitiva. Hace un momento hablé de la tendencia a una globalización. La globalización no es mala, al contrario, la tendencia a globalizarnos es buena, nos une. Lo que puede ser malo es el modo de hacerlo. Si una globalización pretende igualar a todos como si fuera una esfera, esa globalización destruye la riqueza y la particularidad de cada persona y de cada pueblo. Si una globalización busca unir a todos pero respetando a cada persona, a su riqueza, a su peculiaridad, respetando a cada pueblo, a su riqueza, a cada persona, esa globalización es buena y nos hace crecer a todos y lleva a la paz. Una vez más, citando la paz en algo que realmente no es. Y ya sabéis que precisamente detrás de esa globalización, ¿quién trabaja? Pues el papado, evidentemente. Me gusta usar un poco la geometría aquí. Si la globalización es una esfera donde cada punto es igual, equidistante del centro, anula. No es buena. Si la globalización une como un poliedro donde están todos unidos pero cada uno conserva su propia identidad, es buena y hace crecer a un pueblo y da dignidad a todos los hombres y le otorga derecho. Entre nosotros hoy hay miembros de la gran población hispana de América. Mirad cómo ahora ya se centraba en esto. Así como representantes de inmigrantes recién llegados a los Estados Unidos. Gracias por abrir la puerta. Los saludo con mucho afecto. Muchos de ustedes han emigrado a este país con un gran costo personal, pero con la esperanza de construir una nueva vida. No se desanimen por los retos y dificultades que tengan que afrontar. Les pido que no olviden que, al igual que los que llegaron aquí antes, ustedes traen muchos dones a esta nación. Por favor, no se avergüencen nunca de sus tradiciones. No olviden las lecciones que aprendieron de sus mayores y que pueden enriquecer la vida de esta tierra americana. Repito, no se avergüencen de aquello que es parte esencial de ustedes. También están llamados a ser ciudadanos responsables, y a contribuir, las dos cosas. Como lo hicieron con tanta fortaleza los que vinieron antes, a contribuir provechosamente a la vida de las comunidades en que viven. Pienso en particular en la vibrante fe que muchos de ustedes poseen, en el profundo sentido de la vida familiar y los demás valores que han heredado. Al contribuir con sus dones, no solo encontrarán su lugar aquí, sino que ayudarán a renovar la sociedad desde dentro. Esto es lo que está buscando el Vaticano. No perder la memoria de lo que pasó aquí hace más de 2 siglos. No perder la memoria de aquella declaración que proclamó que todos los hombres y mujeres fueron creados iguales y que están dotados por su creador de ciertos derechos inalienables y que los gobiernos existen para proteger y defender esos derechos. Queridos amigos, les doy las gracias por su calurosa bienvenida y por acompañarme hoy aquí. Conservemos la libertad, cuidemos la libertad de conciencia, la libertad religiosa, la libertad de cada familia, de cada pueblo, que es la que da lugar a los derechos. Vaya historia se monta por delante, Que este país y cada uno de ustedes dé gracias continuamente por las muchas bendiciones y libertades que disfrutan, que puedan defender estos derechos, especialmente la libertad religiosa que Dios les ha dado. Y tendría que decir que el Vaticano os ha quitado tantos años en este mundo y os va a volver a quitar. Que Él los bendiga a todos y por favor les pido que recen un poquito por mí. Y una vez más concluye con su frase ya célebre. Bueno, pues este fue prácticamente el tema central de todo lo que iba a hacer precisamente en ese lugar. Esta es una instantánea precisamente de esos momentos. Y ahora entramos ya en el Benjamin Franklin Parkway. El Papa Francisco en Filadelfia, vamos a proteger a la familia. Evidentemente este era su concepto, porque ya sabéis que hablar de familia implica algo más. En catolicismo hablar de familia significa guardar el domingo. Y ya hemos visto que no nos estamos inventando nada. Lo hemos mostrado y demostrado a lo largo de tantos temas, porque surgen de sus mismas palabras. No es ningún invento. Pues nada, la familia era su objetivo. Y mirad cómo quedó todo decorado en definitiva. Después de escuchar a varias familias y personas que contaron sus historias personales de fe, el amor y la familia,
El Papa Francisco dedicó sus palabras en el Encuentro Internacional de Familias el sábado a compartir su propia visión de la familia, hablando de los roles que la fe y la familia juegan juntos y la importancia del amor y el compromiso. Después de cada testimonio, Francisco se acercó a cada familia y les habló, estrechó sus manos y los besó. Recién llegado a Filadelfia, esta mañana el Papa Francisco se subió al Fiat 500 que lo acompaña en su viaje por Estados Unidos para salir del aeropuerto. Un momento después lo hizo frenar para bajarse y besar la frente de un chico con parálisis cerebral, sacándole una sonrisa al pequeño de 10 años. ¿Os dais cuenta de todos estos detalles? Todo esto no se improvisa, todo esto se prepara. Y con esos detalles, ¿qué hace? Ganarse a todo el mundo, a católicos y no católicos. Y como jesuita lo hace muy bien. Están entrenados para estos menesteres, por supuesto. Qué forma tan maravillosa de hacer un teatro que llega a todo el mundo. El sentimentalismo sigue funcionando muy bien, ¿verdad? El domingo el Papa celebrará misa por una multitud estimada en 1 millón de personas, el último evento importante en los Estados Unidos antes de partir por la noche hacia Roma. Y aquí vemos el texto completo del discurso del Santo Padre en la fiesta de las familias. El Papa afirma que la carta de ciudadanía que tiene la familia se la dio Dios para que en su seno creciera cada vez más la verdad, el amor y la belleza. Y de aquí vamos a destacar unas pocas cosas. La presencia de ustedes, que también es un testimonio, un verdadero testimonio de que vale la pena la vida en familia, de que una sociedad crece fuerte, crece buena, crece hermosa y crece verdadera si se edifica sobre la base de la familia. ¿Está diciendo algo malo el Papa? Quien diga que esto es malo se lo debe hacer mirar, porque esto es realmente cierto. Pero ya sabéis, una vez más, cuando se presenta algo cierto por su parte es porque detrás hay otra cuestión. Y una vez más repito, fomentar la familia, claro que está muy bien, pero ya sabéis que para ellos la familia se va a basar en el domingo, para solucionar todos los problemas familiares y los problemas de la sociedad, que está formada ¿de qué? De familias, ¿verdad? Pues eso es lo que hay detrás de todo. No penséis que es por amor que va diciendo estas cosas. Cuidemos la familia, defendemos la familia, porque ahí se juega nuestro futuro. Gracias, que Dios los bendiga, y recen por mí, por favor, para variar, claro. El Papa pide defender la familia, que es una fábrica de esperanza. Advirtió que la libertad religiosa corre peligro en diversas partes del mundo. Y es verdad, así está la situación, ¿no? Una vez más, ¿qué hace? Proclamar una verdad sabida, pero él encabezando la libertad religiosa. Ya sabéis que ha pedido a Estados Unidos que se mueva, porque con su enorme poder es capaz de que esto pueda implantarse en todas partes. Lo que no nos dicen es que por su enorme poder después también lo que se va a implantar sí o sí va a ser el guardar el domingo para todos. Empezará en Estados Unidos y se va a extender por todos lados. Yo no sé si veis algo extraño en estas imágenes donde está el Papa sentado en un trono. Si os dais cuenta, veis que hay una gran cantidad de colorido, con una gran cruz central y un cantante dando allí, la nota, nunca mejor dicho. Vamos a ver qué es todo esto. El pontífice llegó a la ciudad del amor fraternal, así le llaman a Filadelfia, que significa en definitiva eso, para la última escala de su gira de 6 días por Estados Unidos, y en un momento pletórico de simbolismo histórico habló afuera del Independence Hall, donde se firmaron la Declaración de Independencia y la Constitución, y usó el atril desde el cual Abraham Lincoln pronunció su discurso de Gettysburg. ¿Os dais cuenta una vez más? Definición, recochineo. Sí, suena vulgar la palabra, pero es la forma en que la gente de a pie expresa que se está mofando, riéndose de alguien descaradamente. Y además, lo triste es que cada vez menos norteamericanos se están enterando de esto, porque están olvidando su historia a la que el Papa hace tanto hincapié, ¿verdad? Pues mirad, ahora, si fue
precisamente la muerte de Abraham Lincoln un asesinato de los jesuitas, ahora va y se pone en el mismo lugar donde además ese atril se hizo la Declaración de Independencia y la Constitución. Algo que a Estados Unidos le sentó como una patada. Sí, al papado le sentó así, como una patada, sí. ¿Por qué? Porque era todo lo contrario a lo que buscaba el Vaticano en Estados Unidos. Y ahora ya veis, ¿qué ha hecho con esto? Pues poner su bandera precisamente en ese lugar. Si Abraham Lincoln levantara la cabeza. Y sabéis, lo más triste es que cuando presentamos las declaraciones de Abraham Lincoln al respecto sobre lo que hacían los jesuitas, como el Papa que es jesuita, a algunos fanáticos religiosos que no quieren ver más allá de sus narices, por no reconocer las cosas y cambiar, y les sale lo que llevan dentro, que es muy poco espíritu divino precisamente, se enfadan. Pues, señores, esto es historia. Y tanto que se habla de Abraham Lincoln y se le respeta tanto, ¿por qué no se le respeta las verdades que estaba diciendo ante eso? Pues ya sería hora que el propio Papa dijese las cosas claras, ¿no? No lo está haciendo, ¿verdad? Sigue con su juego de malabar. Pues, señores, esto debemos conocerlo. Y esto debemos denunciarlo para que los católicos sinceros que están aún en el error le digan al Papa y a los suyos: señores, aquí os quedáis. Yo voy a seguir a Dios, lo que está en su palabra, y no lo que nos habéis vendido y lo que habéis hecho durante tantos siglos. Mirad qué triste es que tantas personas siguen pensando: oh, si son excelentes, vaya corrupción. Vaya corrupción. Pero aún Dios tiene mucho pueblo en Babilonia y debe oír ese llamado y salir. Muchos ya lo han hecho y lo están haciendo, cada vez más, gracias a Dios, pero aún hay mucho pueblo que no sabe nada. Y algunos que saben y aún están dudando, pues deberán dar el paso, porque el tiempo se acaba y no sabemos cuándo nuestro tiempo personal también se termina. ¿Vamos a llegar vivos a la segunda venida de Jesús en el año 2031? No lo sabemos, ¿verdad? Pues si estamos en error, hemos de cambiar ya. Sigue diciendo esto. Aquí fueron proclamadas por primera vez las libertades que definen este país. Dijo Francisco a la multitud formadas por unas 40.000 personas. El Papa, conocido por sus gustos sencillos y su devoción por los pobres y los oprimidos, fue recibido con un tema conocido como Fanfarrias para el hombre común de Aaron Copland. En fin, qué triste que tantísima gente ignore la historia del país donde está, porque si no sabemos esas cosas, quien sale ganando una vez más es quien manipula la historia, y en estos casos ya sabéis quién es, ¿verdad? Quizá no haya sido la discusión dura que algunos obispos conservadores de Estados Unidos anhelaban, lo que el Papa fue a hacer allí. Francisco no mencionó específicamente el matrimonio gay, el aborto o el control de natalidad, sino que abordó las amenazas a la libertad religiosa en términos más amplios y globales. O sea, que dio por encima de todo esto como lo más adecuado a tratar, dejando de banda todo lo otro. Pero ya vimos que precisamente con todo lo que hizo, tal como hemos mostrado en las 7 partes anteriores de este tema, de hecho ya hizo mención a eso solapadamente, ¿eh? Y además dando su apoyo para según qué, ya lo habéis visto, ¿eh? Bueno, pues esta es la imagen que antes os decía, mucho colorido. ¿Y qué sucedió allí? Pues aquí lo veis. Aretha Franklin y Juanes le cantaron en el Festival de las Familias en Filadelfia. Parábolas como la del hijo pródigo de la Biblia se fundieron con la música del colombiano Juanes y de la reina del soul, Aretha Franklin, durante el Festival de las Familias, uno de los eventos más esperados y multitudinarios de la visita del Papa Francisco a Filadelfia en Estados Unidos. Por tanto, espectáculo musical. No obstante, el Papa Francisco permaneció durante la mayor parte del espectáculo en la parte posterior del plató, en un sencillo trono blanco,
con detalles dorados y amarillos, desde el que escuchó atentamente los testimonios de diferentes familias, procedientes de Jordania, Nigeria, Australia, Ucrania y Argentina. El trono blanco, ¿eh? Ya sabéis, una vez más, sí, será sencillito y lo que queráis, pero ¿por qué blanco? Pues porque está haciendo como si fuera el trono de Dios, el trono blanco, el gran trono blanco. Con lo cual, ¿qué está haciendo? Poniéndose en lugar de ¿quién? De Dios. Por tanto, ¿quién es? El anticristo. El que se pone en lugar de, que eso es lo que significa anticristo. El espectáculo, que se convirtió en una auténtica fiesta, se celebró en el Benjamin Franklin Parkway, el bulevar que discurre por el corazón cultural de Filadelfia, con capacidad para 300.000 personas y en el que no cabía un alfiler. Estaba a tope. El maestro de ceremonias de la noche fue el actor estadounidense Mark Wahlberg, que se encargó de presentar al tenor italiano Andrea Bocelli y a Franklin, de 73 años, que eligió para la noche un abrigo de terciopelo negro y un vestido blanco. Sobre el enorme escenario, que se teñía de diferentes colores dependiendo de la actuación, actuaron también la estrella de pop colombiana Juanes y la banda de rock de Colorado, Estados Unidos, The Fray, que despertó las pasiones de los asistentes con su canción How to Save a Life. Bueno, pues, ¿qué era en definitiva esto? Un espectáculo musical. Canciones, luces de colores. Solo falta decir, lo pasaré bien, y me recuerdo a Mecano con una cancioncita así. ¿Por qué? Porque es lo que se hace, entrar por el ¿qué? Los sentidos. Claro, se hace una gran fiesta, en definitiva. La música se alteró con parábolas de la Biblia, como la del hijo pródigo, que se encargó de leer Herb Lusk, antiguo jugador de fútbol americano de los Eagles, el equipo de Filadelfia. Ya veis que allí se concentra todo en general, ¿eh? Gente del mundo del deporte que han sido estrellas, con también estrellas musicales. Coloridos, musiquitas, hacemos un buen potaje, lo movemos bien y ya está comida la comida, para que toda la gente se trague también todo lo que el Papa iba a vender allí. Mirad, aquí tenéis distintas escenas de ese bagaje musical, escenográfico, guitarras eléctricas, baterías. El que está al fondo en la batería no es el Papa, aunque vaya de blanco, ya podría serlo si supiera tocar, porque todo ese espectáculo participa de él, se queda tan ancho, dando la mano a los presentes, cómo no. Mirad qué espectáculo, tremendo, al más típico estilo norteamericano, ¿no? Y el Papa aplaudiendo además las actuaciones, cómo no. En fin, esto es lo que hay. Pero sucedió algo más después. Encuentro con víctimas de pederastia. Interesante esto, ¿eh? El Papa asegura que los culpables rendirán cuentas en los casos de pederastia. Francisco ha recibido a un grupo de personas que sufrieron abusos y lamenta las veces en las que denunciaron abusos, pero no fueron escuchados o creídos. Se lamenta de esto, dice. El Santo Padre se ha comprometido a seguir el camino de la verdad, donde quiera que nos pueda llevar, y ha asegurado que el clero y los obispos tendrán que rendir cuentas de sus acciones cuando abusen o no protejan a los menores. Así lo indicó durante su encuentro con 5 víctimas de abusos sexuales cuando eran menores y que tuvo lugar este domingo por la mañana. Pues ahora, una vez más, tendrá que hacer algo el Papa, porque estamos presentando esto, ya estamos en 14 de enero, y esto sucedió el 27 de septiembre del año pasado. Y ahora resulta que se ha destapado lo del coro donde el hermano del Papa Ratzinger dirigía, y que precisamente hay una cantidad de abusos de más de 200 niños, y se está destapando todo esto. Mientras el hermano de Ratzinger dice que no se enteró de nada durante todos esos años. De nada, no se enteró de nada. Y el Papa Ratzinger tampoco, claro. Y vaya abusos, ¿eh? Bueno, pues ya hablaremos precisamente en las noticias de actualidad sobre eso, porque vale la pena mostrarlo otra vez. Qué poca vergüenza, qué poca vergüenza. Y ahora van diciendo públicamente que van a afrontar todo esto, ya, para según quién sí. El texto del encuentro fue dado a conocer por la oficina de prensa de la Santa Sede y se ha realizado fuera del programa oficial de su visita a Filadelfia. Esto estaba fuera de programa, ¿eh?
Las palabras no pueden expresar plenamente mi dolor por el abuso que han sufrido, afirmó. Francisco les agradeció la oportunidad de conocerles y se reconoció bendecido por su presencia. Gracias por venir aquí hoy. Vaya palabras tan bellas, ¿eh? Para los que fueron abusados por un miembro del clero, el Papa dedicó unas palabras en especial. Lamento profundamente las veces en que ustedes o sus familias denunciaron abusos, pero no fueron escuchados o creídos. Sepan, aseguró, que el Santo Padre les escucha y les cree. Igualmente lamentó profundamente que algunos obispos no cumplieran con su responsabilidad de proteger a los menores, e indicó que resulta muy inquietante saber que en algunos casos incluso los obispos eran ellos mismos los abusadores. Pues eso mismo ha sucedido con lo que os estoy contando. Y ahora resulta que como ya prácticamente están todos muertos, y hace unos años de eso, ya no es delito. Y ya no se pueden pedir responsabilidades a los muertos, evidentemente, ¿no? Pero es que aún hay algunos vivos, y que tienen que ver con el papado directamente. ¿Qué? ¿Qué van a hacer ahora? Como siempre, palabras muy bonitas, pero la pederastia puesta en el Vaticano desde hace tantísimos años. ¿Y qué? Y la gente como si nada. Algunos, gracias a Dios, se desengañan, ya definitivamente abren los ojos y dicen, ¿pero esto qué es? Y se van. Pero otros siguen R que R. No, este Papa va a hacer la limpieza moral. Esto es lo que se pretende, mostrar al Papa como si fuera el líder moral que va a hacer esa gran limpieza dentro de la Iglesia, la va a purificar y ya podrá seguir adelante libremente, como si nada, cuando en verdad las cosas no van a cambiar porque Roma no cambia. Bueno, pues nada, que algunos sigan pensando lo que quieran, por supuesto. Eso es libertad de expresión y libertad de conciencia, si es que algunos la tienen. Por otro lado, el pontífice recordó que estamos reunidos aquí en Filadelfia para celebrar el don de Dios de la vida familiar, y añadió que dentro de nuestra familia de fe y de nuestras familias humanas, los pecados y crímenes de abuso sexual de menores ya no deben mantenerse en secreto y con vergüenza. Pues ya se van destapando ya. Y como a los discípulos de Emaús, el Papa humildemente pidió a los presentes y a todos los sobrevivientes de abusos que se queden con nosotros, con la Iglesia, y que juntos como peregrinos en el camino de fe podamos encontrar nuestro camino hacia el Padre. O sea, nada, tranquilos, os han hecho esto, vosotros quedaos igualmente, seguid adelante. ¿Sí? Bueno, pues qué triste, ¿eh? Qué triste. Así se arreglan las cosas, todo se decora, se maquilla y ya está. En fin. Se denota qué espíritu hay detrás de todo esto, ¿verdad? De divino tiene muy poco. Encuentro con obispos en la capilla de San Martín, seminario de San Carlos Borromeo. Esto aconteció también después. A los obispos que participan al Encuentro Mundial de las Familias les exhortó a una alianza con las familias, a no estigmatizar a los jóvenes e invitarlos a tomar estado. El Santo Padre Francisco este domingo por la mañana, tras haber anunciado su encuentro con personas que en su infancia fueron abusadas por sacerdotes o personas de iglesia, y de haber asegurado que los responsables deberán rendir cuenta, entró en el tema que quería tratar con los obispos que han participado en el Encuentro Mundial de las Familias. Como queriendo decir, esto está por delante de todo, tened esto presente, que no se repita, etcétera, etcétera. Pero en definitiva, que tiene que haber una alianza con las familias, los jóvenes no digamos según qué, que tienen que ir entrando, no los estigmaticemos, e invitarlos a tomar estado, conciencia. ¿Qué está haciendo? Abrazándolo todo, todos para adentro, tranquilos. Y es lo que va a conseguir, por supuesto que lo va a conseguir. Mirad ahora esto otro. La fotografía donde él ofició, dijo esas palabras. Francisco, las familias, el amor se manifiesta en pequeñas cosas. No está diciendo ninguna tontería, ¿eh? El Encuentro Mundial de las Familias de Filadelfia concluye con la misa presidida por el Santo Padre, quien pidió que cada uno de nosotros se abra a los milagros del amor. Atención a esto, a los milagros del amor, porque hoy no vamos a mostrar milagro de amor, pero sí en la última de estas partes del Papa en Estados Unidos. Evidentemente él aquí hace referencia a otras cosas, ¿eh?
Por otro lado, el Santo Padre advirtió que nuestra casa común no tolera más divisiones estériles. El desafío urgente de proteger nuestra casa, explicó, incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar. Ante la gran multitud presente en la celebración eucarística, Francisco reconoció que somos muchos los que participamos en esta celebración, y esto es ya en sí mismo algo profético, una especie de milagro en el mundo de hoy. Y deseo que cada uno de nosotros se abriera a los milagros del amor, para el bien de todas las familias del mundo, y poder así superar el escándalo de un amor mezquino y desconfiado, encerrado en sí mismo e impaciente con los demás. Qué bonito sería, indicó, si en todas partes y también más allá de nuestras fronteras pudiéramos alentar y valorar esta profecía y este milagro. ¿De qué está hablando? ¿De qué profecía? ¿De qué milagro? ¿De qué casa común? De la tierra. Está hablando en definitiva, ¿de qué? Pues de abrirse a todo el mundo, por supuesto, pero ¿qué más? Ah, caray. Mirad, qué interesante, no más divisiones estériles. ¿Qué quiere decir? Que todo el mundo debe ir unido. Claro, todo el mundo debe ir unido. No puede haber facciones distintas. Todo debe ir encarado a lo mismo. Y eso es un milagro que se puede producir, es profecía, está diciendo. ¿Entendéis eso? En definitiva nos está diciendo que va a ser profético, que el ecumenismo es profético. ¿Y sabéis en qué se basan para esto? En Juan capítulo 17, cuando Jesús habla de la unidad, que ya estuvimos tratando en un tema concretamente sobre Juan 17, mostrando que esa unidad de Cristo, la unidad que Dios habla, no tiene nada que ver con todo esto, que esto es una pantomima, que nada tiene que ver con lo que Cristo quiso decir allí. Un falso ecumenismo para todo el mundo, y la gente lo va a considerar un milagro, cuando en verdad es un plagio satánico, torciendo lo que dice el texto para hacer caer a todo el mundo en su trampa perfecta. Pues si no sabemos eso, vamos a caer de 4 patas precisamente en ese gran engaño. Y sabéis, para que eso se produzca no quedan muchos años. No penséis que quedan 20, 30 años. No, no, tranquilos, porque esto se va a producir en pocos años. Y ya sabéis que esto va a implicar que todo el mundo esté de acuerdo en observar el domingo. Y todo el mundo tenga como referencia al papado como líder moral de todas las religiones en ese ecumenismo. Cada uno seguirá pensando ciertas cosas a su manera en sus creencias, pero todos responderán a lo mismo. Y los que sean pocos, esa minoría que siga diciendo las verdades y aguantando aún firmemente la palabra de la verdad, la Biblia, para contrarrestar todas estas grandes mentiras, estos grandes engaños, van a ser, ya sabéis qué, perseguidos. Ya no tendrán libertad de conciencia, ya no tendrán libertad de movimientos, no tendrán libertad de nada, y cada vez irán a peor, hasta que quieran matarlos. ¿Sí? ¿Creéis que esto son bobadas? Pues estudiad las profecías que tenéis en vuestras Biblias. Y si queréis los detalles aún más clarificados, leed El conflicto de los siglos de Ellen White, entre otros libros que escribió. Y vais a ver cómo todo lo que estaba escrito se está cumpliendo al detalle, como toda esta forma de mostrar el papado, que ahora son tan buenos. Porque ese era el paso previo precisamente para que se produzca lo que va a venir después, de lo cual os estoy advirtiendo ahora. Y no porque yo os lo diga, porque la palabra de Dios ya nos lo dijo hace miles de años. Bueno, aquí tenéis al Papa precisamente en una de sus charlas. Hubo algo más también, la visita a la prisión Curran-Fromhold. Francisco pide nuevas oportunidades para presos. Su visita coincide con los esfuerzos para aprobar un paquete de reformas que reduzca las sentencias para delitos de droga no violentos. Por tanto, ¿qué hacía el Papa también allí? Abogar para que todo fuera más laxo respecto al tema de las prisiones, en definitiva, y de los presos. He venido, recalcó, como pastor,
pero sobre todo como hermano, a compartir su situación y hacerla también mía. He venido a que podamos rezar juntos y presentarle a nuestro Dios lo que nos duele, también lo que nos anima, y recibir de Él la fuerza de la resurrección. Y dicho esto, todo el mundo tan contento porque también va, ¿con quién? Con los presos. Me gustaría que recordarais el tema que presentamos, hablando precisamente sobre los jesuitas, que precisamente hacían esto ya hace muchos años, pero muchos, con un propósito, no por amor. No estoy hablando de los de abajo, estoy hablando de los que trabajan expresamente y saben qué es lo que están haciendo. Y sabéis, eso formaba parte de esos planes para ganarse absolutamente a todo el mundo, el disfraz de los jesuitas actuando. El Papa también dijo que se ponía en el lugar de ellos y él piensa, oh, si yo podría estar en ese lugar en vez de él, ¿sí? Bueno, pues estudiad la historia de los jesuitas, mirad lo que presentamos al respecto y entenderéis que todo lo que está haciendo el Papa, todos estos actos de bondad, entre comillas, es puro teatro, porque los jesuitas trabajan así. Bueno, pues digo una vez más, no estoy hablando de todos, Los que están arriba saben muy bien lo que hacen, y los soldados que tienen haciendo esas maniobras trabajan para cumplir esos fines, y algunos de ellos quizás ni lo saben, pero el Papa sí, seguro que lo sabe. Misa de clausura del Encuentro Mundial de Familias Benjamin Franklin Parkway. Ahí se clausuraba ese Encuentro Mundial de las Familias. Mirad qué escenario, repleto de gente, todo un escenario impresionante, pero mirad fuera del escenario, qué cantidad asombrosa de gente. ¿Algún político ha sido capaz de mover tanta gente? Y mirad, a los pies de la estatua de Benjamin Franklin. Bueno, pues nada. Mirad ahora qué dice Andrea Bocelli. El Papa Francisco es realmente un don de Dios. El famoso tenor cuenta la emoción de cantar en Filadelfia en el Encuentro Mundial de las Familias, reiterando su admiración por el pontífice y el valor de la familia. El Papa Francisco es un don del cielo y una bendición de Dios para el mundo. Sobre el Papa argentino dice, Francisco es una bendición dada al mundo, siento por él sincera y profunda devoción. Creo que este viaje representa para Estados Unidos una preciosa ocasión para abrazar a este gigante de la fe, un hombre de Dios, un don del cielo, un punto de referencia y una fuente providencial de esperanza para el mundo. ¿Sabéis? Yo no hubiese podido definir mejor el concepto que muchos están teniendo del papado, especialmente de la persona del Papa, y que está causando estragos, incluso entre protestantes, incluso entre adventistas, que por desgracia no han querido indagar en la historia, que por desgracia desechan la profecía, que por desgracia no miran las maniobras que está haciendo el Vaticano, no analizan, y todos estos conceptos, lo que aparentan, les va entrando a la perfección. ¿Sabéis que incluso en el conflicto de los siglos de Ellen White, para la distribución en según qué lugares se dice que se quiten ciertos apartados porque ya no toca? Bueno, pues esto es una gran pena y una gran desgracia, porque en esos apartados que a algunos les molestan tanto, es donde se habla precisamente de los conceptos proféticos de lo que está pasando ahora. Sí, y Elena White lo escribió hace 100 y pico de años, y ahora pasan. Y por tanto, sabéis que también termina de decir lo que acabará de pasar, basándose en los textos bíblicos, por supuesto, inspirada por Dios. Y eso molesta, porque se va contra el ecumenismo, contra lo que parece que es tan bueno. Que lo diga un católico porque no sabe más, lo entiendo. Aunque alguien debería llegar a hablar a este señor y decirle, mira lo que hay detrás. Y si es sincero, se dará cuenta, por más que le duela. Pero, ¿sabéis?
Lo peor es que lo hagan protestantes y lo hagan los propios adventistas del séptimo día. Qué triste que el papado se esté ganando a todos y que pocos digan la verdad para despertar este mundo y darse cuenta que les están enredando y preparando para ir a la perdición. Y encima los que dicen algo contrario a ello son tildados de fanáticos. Pues vamos bien. Hubo también algo, una visita a organizadores, voluntarios y benefactores del Encuentro Mundial de Familias en Atlantic Aviation. El discurso del Papa al comité organizador. En su último mensaje en Estados Unidos, Francisco asegura que esta tierra ha sido bendecida con grandes dones y oportunidades. Y llega a decir: pido al Señor que estos días de oración y reflexión sobre la importancia de la familia para una sociedad sana animará a las familias a seguir esforzándose en el camino de la santidad y a ver a la Iglesia como su segura compañera de camino. Su segura compañera de camino. Pues si va a ser la segura compañera de camino, va a ser de los que anden en conformidad a lo que ella quiere, ¿eh? Porque precisamente a los que digan lo contrario, va a ser su enemiga más segura en su camino. Tened esto presente, porque dentro de pocos años veréis que es una realidad. Y cuando eso suceda, recordad que ya lo sabíais, que alguien os lo había dicho. ¿Seréis valientes para dar el paso entonces si ahora seguís queriendo refrenaros a hacer lo que hay que hacer? No dejen que su entusiasmo por Jesús, por la Iglesia, por nuestras familias y por la familia más amplia de la sociedad se apague. Es un mensaje claro, ¿eh? Van a seguir trabajando para que esto esté vivo, porque si no, el domingo no se podrá instaurar. Pero claro, esto quiere decir que aún las cosas irán a peor, para que la gente finalmente acepte de muy buen grado que el domingo tiene que ser otra vez ese día especial para todos. El sábado no, por supuesto, el día de Dios no, pero el de la marca de la bestia, el suyo, sí. Queridos amigos, los saludo a todos en el Señor y los encomiendo al cuidado maternal de María Inmaculada, patrona de los Estados Unidos. Me gustaría que esto se lo hubiese dicho en la cara a Abraham Lincoln, a ver qué le hubiese contestado. Porque desde luego, en esos tiempos lo que no se quería en esa tierra era el catolicismo. Y no por manía porque sí, sino por todo lo que habían hecho y estaban haciendo contra Estados Unidos, y que ahora, por olvidarlo, están consiguiendo el poder como quieren. ¿A quién le encomiendan? ¿Al cuidado de quién? ¿A Estados Unidos? A Satanás. Ya sabéis que cuando ellos hablan de María Inmaculada, no, en verdad no están hablando de la Virgen María, la Madre de Jesús, en la tierra, sino de alguien que se aparece mostrándose como si fuera la Virgen y que es el mismo Satanás. Porque la Virgen sigue muerta y hasta que Jesús no vuelva, no va a resucitar. No está en el cielo. ¿Cómo vas a encomendar a alguien, a un muerto? Los tendré presentes en mis oraciones a ustedes y a sus familias y les pido, por favor, adivinad qué, que recen por mí. Que Dios los bendiga, que Dios bendiga América. Ya me imagino qué sucedería al final con los aplausos y demás. Qué bonitas palabras. Y en verdad va a ser todo lo contrario. La profecía nos dice que Estados Unidos va de cabeza para abajo. ¿Y de qué forma? Y va a ser utilizada por el papado para dar el golpe final a este mundo entero. ¿Y ahora qué tenía que pasar después del encuentro de las familias allí? Va a haber otro encuentro. ¿Dónde va a ser? En Dublín, en Irlanda. Y eso fue anunciado dentro de 3 años en Irlanda. Será en el año 2018, en Dublín, su capital. Y ya llegamos a este momento, la despedida en el aeropuerto. ¿Y qué destacamos de aquí? Bergoglio dijo a los obispos: los responsables tendrán que rendir cuentas, lo recordáis, ¿eh? Dijo eso.
sobre los casos de pederastia. Luego de una visita a los detenidos, todos tenemos algo que nos limpie. Bueno, para cerrar la función donde estuvo en Benjamin Franklin Parkway, ¿sabéis que atrajo a más de 1 millón de fieles? ¿Qué político ha conseguido eso? Antes hemos visto esas imágenes en perspectiva. ¡Qué multitud! Bueno, pues más de 1 millón de fieles. Tenían dudas si se llegaría al millón. Pues finalmente parece que fueron más. Y vamos a destacar aún otra cosita de aquí. Una vez más, esta tierra ha sido bendecida con grandes dones y oportunidades. ¿Fue bendecida Estados Unidos así? Sí. ¿Lo es aún ahora? En parte sí. Pero eso se está regirando. ¿Por qué? Doy gracias al Señor por haber podido ser testigo de la fe del pueblo de Dios en este país. Y ya estamos viendo que precisamente la fe de ese pueblo está yendo de capa caída. Y han aceptado tantas mentiras y engaños del Vaticano y de ese falso protestantismo apóstata, ya prácticamente entero, que están cayendo en las trampas de Roma. Solo aún hay unos pocos que siguen fieles y que también deberán terminar de definirse de un modo tremendo en muy breve tiempo. El futuro que espera a Estados Unidos no es fácil, pero al resto del mundo tampoco. Por eso el pueblo de Dios debe ir a sus raíces, coger la palabra viva, escrita, la Biblia, y estudiarla a fondo, y coger la historia y ver cómo todo se cumple tal cual. Solo entonces nos posicionaremos y empezaremos a avisar al mundo de lo que está por caer encima. ¿Para qué? ¿Porque nos gusta fastidiar a la gente, amargarles la vida, que es lo que dicen algunos? No, porque amamos a la gente, porque queremos su salvación, queremos que se preparen. Y sabéis, amando la verdad, amando a Cristo, su auténtica doctrina, lo que verdaderamente enseñó en toda su palabra, Antiguo y Nuevo Testamento, es cuando de verdad tendremos amor, cuando de verdad seremos felices, cuando de verdad, a pesar de las circunstancias, incluso de familia, tendremos la auténtica paz de Dios, no la que vende el Vaticano. En fin, mirad esta imagen, ¿la veis bien? El Papa dando un besito en la cabeza de un bebé. Hoy no vamos a hablar de esto. El próximo día sí. Bueno, ahora vamos a hacer un paréntesis para comentar esta fotografía. Una vez más, estos disfraces que llevan de ropas tan babilónicas aún, les juega esta pasada, pero que mirad una vez más que nos demuestra esto. ¿Qué forma tiene lo que lleva a su cuello, alrededor, sobre sus hombros? Cuando sopla el viento y se levanta, ¿qué veis? Algunos dirán, parece una gran hostia. Bueno, pues es que es, en definitiva, el símbolo solar, por supuesto. Pero bien, mirad cómo termina todo. La visita de Bergoglio en Estados Unidos terminó con una misa celebrada allí, en el Franklin Parkway, a la que asistieron más de 1 millón de fieles. Esa es, en definitiva, la frase que resumiría cómo la gente se ha volcado precisamente con este Papa. Y todo esto dará sus frutos. Vaya que sí los va a dar. Y sobre todo recordad que lo importante de esa visita tenía que ver con el tema de migración. Papeles para los que vienen sobre todo de Latinoamérica, católicos. Y ahora, después de estos meses, estamos viendo cómo están devolviendo, se han puesto fuertes a devolver gente, madres con sus hijos, dicen, a sus tierras. Otra vez, a Latinoamérica. Y el papado ya está diciendo, los obispos en Estados Unidos están diciendo, esto hay que frenarlo, pero ya, y lo que hay que hacer es todo lo contrario. Porque esto no se va a parar.
En esos países hay, según cuáles, gran delincuencia, y la gente huye de allí, busca una mejor vida. Por tanto, hay que darles algo. ¿Y qué va a ser eso? Acogida. ¿Y qué más? Papeles. ¿Y a quién van a favorecer? Ya lo sabemos, ¿no? A todo aquello que vaya en pro del Vaticano y que tenga que ver con partidos políticos que lo secunden. Y así presionarán para que finalmente consigan mostrar al mundo, primero a Estados Unidos, que hace falta la ley dominical. ¿Parece descabellado aún ahora? Pues esperaos, porque eso lo vais a vivir si Dios quiere en breve. Pero recordad una vez más, si creéis que lo que estoy diciendo ahora son tonterías, mirad lo que hemos presentado hasta la fecha y veréis cómo todo ha ido aconteciendo tal como dijimos. Sí, y lo hemos demostrado. Solo tenéis que mirarlo, nada más que esto. ¿Queréis ser inteligentes y verlo o queréis negar las evidencias? Lo que os estáis jugando es vuestra salvación. Nosotros vamos a terminar aquí. La salida hacia Roma del Papa. Y os he dicho antes, acordaos de ese besito que da en la cabeza de ese bebé. Porque vamos a hablar precisamente de esa cuestión, de algo que acontece así en Estados Unidos, cuando él ya regresa hacia Italia, hacia Roma, hacia su Vaticano. Y aún vamos a mostrar algunas cosas que no tienen desperdicio. Que el Señor nos ayude a estar atentos a todo lo que sucede, a velar en definitiva, a ver las señales del cumplimiento de las profecías que están pasando delante nuestro, para prepararnos y advertir al mundo que Cristo vuelve pronto, porque las señales lo indican. Que Dios os bendiga.